Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Fénix de Osamu Tezuka, serie publicada originalmente a partir de 1967 como Hinotori o Pájaro de Fuego, disponible actualmente en castellano como Fénix en edición de Editorial Planeta. Una vez superado el especial de Halloween, de las lecturas de horror y terror cósmico y cosas que reptan por los rincones oscuros de nuestras páginas, llegamos con una lectura diferente. Así que para esta semana, nueva campaña en Don Rodrigo Méndez, Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Don Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y quien creo que hizo la recomendación de esta semana, Don Toripe Felipe Toro. Exactamente, sí. Buenas noches. Así que para entrar directo a la acción, Felipe, por favor, dinos, ¿por qué llegaste a recomendar Fénix de Osamu Tezuka? En este caso, no es solamente manga, es manga de como uno de los autores probablemente más importantes de esa familia, de esa línea de sangre del cómic. Por favor, cuéntanos. Perdón, primera vez que escucho, ¿se pronuncia Osamu Tezuka? Yo siempre decía Tezuka, o lo decía mal, Debí perdón. haber parecido ¿Lo, un idiota. lo, 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 lo buscaste? Yo no sabía. Sí, Es Tezuka, ya, mira, sí, lo que ya. pasa es que con la U en japonés pasa algo raro, que es muda. Tezuka, es una cosa Ah, de Tezuka. ya, Tezuka, mira, qué bueno, ya. No, mira, la verdad, hace un rato había partido con Osamu Tezuka, había leído Adolf, que le había recomendado alguien que escribía en el sitio, pero no está en el grupo. Ese mismo amigo me prestó eh, Oda Kirihito. Las dos obras son como la etapa más adulta de Osamu Tezuka. Y la verdad me llamaba bastante la atención el autor, ¿no? Como el dios del manga tiene muchísimas obras, es una locura de todo lo que sacó. Eh, y, y bueno, tiene, ¿cómo se llama esta etapa como de obras que son mucho más dirigidas al público infantil, ¿no? Como que si yo, de ahí sale las muy conocidas Astro Boy o Kimba, que no me acuerdo cuál es el nombre del manga de Kimba. Pero bueno, Kimba el León Blanco. sí, pero es que no creo que esa es como la conocemos acá, pero creo que el manga era otro nombre. El Rey León. Bueno, no importa. Claro, El claro, ¿no? verdadero Rey León. Claro, bueno, y bueno, cuando de repente leía, a ver qué otras cosas sacó, siempre salía este Fénix, ¿no? Como una obra que él destacaba como su más personal, su proyecto más ambicioso, y que lamentablemente no terminó. Y me llamaba harto la atención, pues entonces, una vez que la vi ahí medio a buen precio, me compré el tomo uno usado, ¿no? Y lo tenía ahí en mis pendientes. Y aprovechando estas ocasiones que digo que ahí para los últimos clubes de lectura, he aprovechado cosas que había comprado y no me había dado el tiempo para leer, de elegir uno de esos libros, así que fui por Fénix y me alegra mucho que hayan apañado todos porque eran bastantes páginas, ¿no? Yo hace rato no leíamos algo de tantas páginas. Eh, pero bueno, ¿de qué va Fénix a todo esto? Voy a comentar como habiendo leído el tomo 1, nomás como lo leímos todo acá. Supone que son varias historias en pasado y el futuro y siguen acercando al presente. Se supone que independientes y todas giran en torno a este Fénix, ¿no? A este ave de fuego, ¿no? Y bueno, en particular esta primera historia supone que combina como parte datos históricos y del folclore de los orígenes de Japón, ¿no? Toma esos elementos Osamu Tezuka, y hace esta historia, ¿no? Como de la vida y muerte, ¿no? Un relato coral, ¿no? Con muchos personajes. Se podría decir que el más protagonista es Nagi, este chico de esta aldea que un poco ve que su hermana se muere, se está muriendo, entonces su cuñado va por el Fénix, que es lo que un poco detona esta historia. Y llega este doctor, se ven enfrentados a una invasión, tiene su aventura en otro país,
Y así vamos siguiendo esta historia de cómo después, pero después todo regresa un poco a la búsqueda de este fénix, ¿no? De este ave inmortal, un poco esta reina bruja se está volviendo vieja y quiere la sangre del fénix porque la leyenda dice que la haría inmortal. Un poco de por ahí va la historia, como hay muchas más cosas que se podrían contar, pero no, pero por ahí como más sencillo. Y bueno, la verdad me gustó bastante, no sé si a todos le gustó, el estilo de Tesca muy ágil, muy dinámico, me gusta eso, como que es súper rápido de leer, súper entretenido, como que no es... Tiene sus yayitas tal vez también de época, qué sé yo, pero la verdad yo lo pasé súper bien, como que no podía parar de leer y cuando se me acabó como que quería seguir más en este mundo. Y bueno, se acaba esta historia, después ya no, el tomo 2 va al futuro, mucho al futuro, más al futuro que nuestros tiempos, entonces bueno, no vamos a seguir con estos personajes. Así que bueno, igual sentí un vacío ahí. Un poco, la otra obra que yo me había leído hace muy poco es Dororo, que ahora busqué el año y es del 67 también, o sea, es contemporánea del mismo tiempo y un poco también sentí esa transición probablemente entre las obras más infantiles y las otras que son más adultas, por ejemplo, que como Adolf o Oda Kirihito, que son las que he leído, que en estas todavía tiene mucho, entre medio momentos súper terribles, ¿no? Porque vemos muy explícitamente cómo mueren bebés, mueren mujeres, mueren de formas muy crueles de repente. Y entre medio pone chistes, rompe la cuarta pared con referencias de nuestros tiempos, eh, dibuja otros personajes de otros mangas. Entonces se toma sus libertades ahí, que de repente es divertido también, pero también te puede sacar de historia. Entonces, que también pasaban en Dororo, un poco veo que está como en esa transición, yo creo, de estas obras de niños a obras como de adultos, o de temáticas de adultos, que se dice. Igual en su otros cómics que digo que son como de adultos, sigue con este mismo estilo tan caricaturesco, ¿no? Como tan característico que tiene, como de dibujos animados, como creo que él lo ha dicho que se basó mucho eh, en los dibujos animados de Disney. Eh, y un poco que por Tesca tenemos a un poco todos los mangas con estos ojos tan grandes, ¿no? Creo que fue el que puso este estilo que se quedó un poco en los mangas, la mayoría. Eh, Así que bueno, yo la disfruté mucho, ¿no? No sé, espero que le haya gustado, me alegro mucho que todavía la leí, como digo, cuando la recomendé tenía miedo de que a lo mejor no alcanzaran porque era larga. Pero bueno, quiero escuchar qué les pareció, si les gustó, y yo creo que cada cierto tiempo me iré avanzando Fénix de poquito para ir completando lo que alcanzó a sacar, porque lamentablemente quedó inconclusa, ya que Tesca falleció antes de terminarla. Así que bueno. Muchas gracias por la introducción, Felipe. Antes de proseguir, yo creo que, y recordando algo que tú no dijiste, y que tiene que ver un poco por qué quedó pendiente, así como esta hora a la muerte de Osamu Tezuka, que fue un proyecto sumamente ambicioso, en el sentido que, tal como mencionaste tú, la primera historia está ambientada en una historia como de antigüedad dentro de Japón. Se supone que el siguiente arco está ambientado como muy en el futuro, después vuelve al pasado, luego se va al futuro otra vez, entonces algo como que está hecho como muy extenso y aparente, y probablemente muy a largo plazo, que tiene que haber sido diseñado de esa forma por Osamu Tezuka. Entonces, pero partir con este enfoque, al tiro partir como tú sabes que acá tengo mi historia bien en el pasado y bien en el futuro y eventualmente voy a llegar al punto entre medio. Implica un nivel de planificación bastante considerable. Y por lo menos por ambición el proyecto no se queda, considerando que igual alcanzó a publicarse como 12 tomos más o menos recopilatorio, entonces eso es harto material. Don Rodrigo, tú que estás así como medio calladito, así por favor, danos tu impresión inicial sobre Fénix. Eh, bueno, yo igual hace poco había empezado a ver Dororo, la adaptación más reciente que sacó Mapa, creo que fue, o Bones, no me acuerdo. Sí, Mapa. mapa. Y lo empecé a comparar con el manga original, po. Y claro, noté que el tono era bien distinto, qué sé yo, y que en el fondo lo adaptaron bastante para
la época. Pero las obras de Tezuka tienen muchos elementos que son muy interesantes, como que yo siento que plantea muchas cosas que resultan en general bien novedosas, o por lo menos, o sea, en esa época me imagino. Eh, los diseños de Tezuka en general de los personajes son bien simples, él usa como trazos gruesos y figuras como poco detalladas, se podría decir, pero son muy expresivos su rostro. Él tiene esto de que siempre coloca como, en general coloca los personajes de perfil, pero que siempre se nota la boca como de una forma extraña, que es como muy expresiva. eh, y como dicen, yo creo que sentó las bases para muchos mangas que vinieron después. El tema de los ojos grandes, expresivos, las cabezas igual, más grandes de lo normal. eh, y, y de alguna forma su dibujo, si bien es simple, entre comillas, es bien dinámico y cuando le quiere poner detalle, lo hace. O sea, hay de repente aquí algunas imágenes que son páginas dobles, así, splash page, que son muy detalladas y son muy bonitas de ver. Em, entonces, por términos artísticos, además es un manga de que siempre como que balancea bien el diálogo que hay por cada página, entonces se hace muy rápido de leer, que es una de las grandes gracias que tiene, según yo, muchas veces el manga versus el cómic. Se lee, es cómodo de leer, es rápido, es ágil. Y, y si bien la historia que estamos viendo, una historia súper dramática en general y súper dura, va rompiendo esta como dureza con chistes o con roturas de la cuarta pared o con referencias raras, incluso con cosas meta del cómic como alguna escena donde no sé, como que se burla de sí mismo, donde un personaje rompe una viñeta, o en una donde me dio mucha risa que el personaje como que caza un conejo y lo Sí, recoge y el conejo ya está como asado y dice, hoy no será mucho ahorrar viñetas, así como, y como que mira la cámara. me gustó mucho ese chiste, güey. Entonces, no, lo encontré muy ingenioso y si bien como que, claro, hay gente, como dice tú, Toripe, que esto le podría sacar como de onda. Yo encuentro que al revés, como que hace que no se haga tan pesado, porque si no sería una historia como muy, muy deprimente, muy, muy dramática. Y creo que Tezuka como que logra como darles como esos pequeños toques así como de alegría a la mezcla, así, o de diversión. Así que eso me gustó bastante, no esperaba como este tipo de temática, pero después de que vi cosas como Dororo y caché la trama de lo oscuro que podía ser, claro, después de haber visto cosas como Astro y qué sé yo, y te lees algo como Dororo, dices, oh, ya, este tipo igual tiene ideas como medias dark. Entonces, y aquí claramente es más como para ese lado, es como este lado más dramático, menos comedia. Y es interesante, es bien interesante. Me gustó. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, tú como el otaku residente del sitio, danos tus impresiones iniciales sobre Osamu Tezuka. Asumimos que te bañaste. Mira, me acabo de bañar. Siempre me baño antes de conectarme al club de lectura por lo mismo, para no sentirme sucio. No, pero fuera del deseo, yo el manga leo súper poco, no, ¿cómo se llama? Por lo general leo cosas que ya son muy imposibles evadir, puta, Akira le he leído, El Puño de la Estrella del Norte lo he leído, el Dragon Ball, la primera parte la he leído, y ¿cachai? Estaban bien, de hecho son como... A mí Akira me gusta harto, igual El Puño de la Estrella del Norte me gusta harto. Pero de Tezuka no, ¿cómo se llama? Nunca había leído nada, a pesar de que yo estoy consciente de que el tipo básicamente creó todo un estilo de visual de relatar historias que en Japón es escuela, ¿cachai? ¿No? Y al leer esta cuestión, puta, a mí me encantó. Estuve muy entretenido al leerla porque, como bien dice Méndez, la cuestión es muy dark, porque es muy... habla de tiempos remotos donde la brutalidad se imponía sobre cualquier, por sobre cualquier cosa.
¿cómo se llama? Incluso la misma tierra es brutal con los personajes, explotan volcanes, entre ellos se matan, hay invasiones, se vuelven a invadir entre ellos, eh, y aún así está muy entretenido porque el tipo sabe meterte en la historia con los personajes porque los personajes son muy carismáticos, pero también te mete situaciones que son divertidas y que la gran gracia que encuentro que tiene es que creo que todas, me atrevería a decir que todas, todas son chistes visuales. Todas son cosas que tú vas aprovechar la historieta, ¿cachai? Aprovechar el medio visual y ¿cómo se llama? Y sacarle partido. Pues ya en el principio es te marca el tiro el paso porque explota un volcán y salen ¿cómo se llama? Los animales corriendo en filita con un diseño bien de Tezuka, así, tipo el Kimberly en blanco, así con los ojos grandes, bien caricaturesco, y tiembla. Y tiemblan porque está explotando los tierra y los animales salen como rodando, así como todos salen rodando al mismo tiempo. Porque cada está temblando y no pueden caminar, pero siguen corriendo. Y dije, esta cuestión está muy divertida. Y empieza a darte personajes, empieza a darte datos también. Eso es lo otro que me pasó con esta historia, que sentía que estaba aprendiendo cosas. A pesar de que yo no soy muy metido en el tema de Japón, conozco más o menos la historia del país porque he visto documentales y todo eso. Yo cacho que más o menos Japón era un despelote porque se agarraban entre feudos y todo eso. Pero acá el tipo te aterriza todo, ¿cachai? Te dice, ya, esta figura histórica está basada en tal cosa. Se dice que hizo esto. Él nunca, porque el Japón me da la impresión que es un país súper antiguo, entonces no, como que no tienen las fuentes más cercanas para su pasado más lejano. Entonces, el tipo no dice, es correcto, dice, hay ciertos escritos que a este personaje lo tratan de tal forma. Y, el, y gracias a eso, puta, es como ser una maravilla en esta cuestión porque te jodís de la risa, te preocupás de repente qué va a pasar, porque la historia es muy impredecible. En el sentido que hay un personaje que es muy bacán y de repente se muere, ¿cómo se llama? O le pasa algo terrible, ¿cachai? Hay uno que lo torturan, hay otro no, hay varios que lo torturan, de hecho. Ahora que Not the recuerdo. beast, not the beast. Claro, no, abejas no, por favor. Hay otro que lo agarran como que esa tortura ¿cómo se llama? Amarrarlos al caballo y correr con el caballo, esa bala hacían acá en Chile también. Esa bala era correr a los rotos, le decían. Eh, Oye, esa parte era terrible, sí. Sí, pues, y tú decías, oh, ¿qué va a pasar acá? ¿Cachai? Entonces está todo tan bien ejecutado que es difícil despegarse de la historia. Pues yo me lo leí en 2 días, por así decirlo. Son 300 páginas, me leí 150 y 150, sí. Estaba muy pegado y la paré justo cuando tenía el corte, ¿cachai? Ni siquiera la paré a la mitad de algo. Dije, voy a tratar de llegar al fin del capítulo para no quedar tan perdido. Y al otro día lo terminé. Entonces, no, yo la pasé muy bien leyendo Fénix. Y me causa curiosidad lo que haga después, porque como decían ustedes, este es como un trabajo que él, tenía la perspectiva de empezar como a pimponearlo, o sea, uno en el pasado más distante, después uno en el futuro más distante, y de vuelta al pasado, de vuelta al futuro, así hasta que se queda en el medio. Así que tengo curiosidad cómo lo va a hacer con el futuro, porque acá, por ejemplo, el drama histórico es bien bacán. Entonces, se nota que está bien documentado, hay personajes históricos que a mí de repente te suenan de otras ficciones que aparecen. Pero en el futuro ahí no tenéis nada, pues, no tenéis de qué agarrarte, tú tenés que hacer todo desde cero. Entonces, también me causa mucha curiosidad qué puede hacer ahí. Sobre todo por el tono que tiene la historia, que es bien dinámico, divertido, mucho drama, mucha acción, tiene harta acción. El manga, como todo manga bueno, tiene harta acción construida. Así que por ahora, dedito para arriba para el Fénix de Tezuko. Muchas gracias, Ancari. A ver, creo que falta yo nomás. Sí. Fue una lectura bien interesante, Fénix. Yo no me había leído, más que no había leído nada sobre Osamu Tezuka.
más que nada me había acercado al material por adaptaciones de otras obras, pero nunca así como he ido a la fuente, a ver cómo qué es lo que hacía él con tinta y papel. Y el resultado me sorprendió bastante, me sorprendió para bien. Lo encontré súper dinámico, lo mismo que creo que fue la opinión general en este tema. La cantidad de lectura para este tomo era harto igual, eran sobre 300 páginas, era harto, pero no se notaba para nada, es muy dinámico, es como muy rápido. De repente me causaba un poco de risa la discrepancia tonal, eso sí que podía tener esta historia. Por lo mismo que dicen, porque como historia que está ambientada en la antigüedad, es muy brutal en muchas de las cosas que muestra, pero de repente lo intercala como con referencias como contemporáneas a la época en que se lo está haciendo Samotesca, con chistes visuales, con gags, y al mismo tiempo que tenéis que de repente, que no sé, como dijiste, que a una mamá con una guagua en brazos va un tipo y le mete una espada y los mata a los dos. Entonces, es muy Sí. raro la combinación. Pero de cierta forma lo logra hacer funcionar. Pero aún así, es algo como que con lo que uno tiene que ponerse a rumiar un poco y llegar como a ese compromiso de ver de qué tipo de obra uno está leyendo. Porque, por lo mismo, por el tipo de brutalidad que tiene, uno no puede decir, es como para niños, porque es grotesca, tiene un dibujo como bien bonito. No, no necesariamente. Es como, requiere un criterio un poquito más formado. No se lo pasaría como un cabro chico, aprendió a leer, toma, puedes leer esto. Pero es bien interesante y considerando también la época del material, me llama harto la atención lo dinámico que se siente, lo rápido que se siente. Lo, y principalmente en lo que me llamó más la atención es la escala de la historia. A medida que avanzando esa historia, diciendo, cuando uno habla, está media manoseada la palabra, pero acá se aplica. Por lo menos el primer arco de Fénix es una épica. Te cuenta como te cuenta como la historia es como de guerras, de invasiones, de la historia de ciertos pueblos durante un periodo de tiempo, como suben y caen, los desafíos que tienen cada uno de estos personajes, lo adereza con mitología propia. Se siente como que te están contando una historia mitológica. Más allá de que obviamente está aderezado con tonos modernos para no hacerlo tan ultra serio, pero se siente como una historia grande. Y por lo menos eso es lo que yo creo que es lo que más me gustó de este Fénix. Porque vemos, aunque seguimos un grupo de personajes más o menos, lo seguimos por un periodo de tiempo igual, más o menos considerable. No por toda la vida de cada uno. Bueno, en algunos casos sí, pero eso es un tema que vamos a hablar después. Pero hay un periodo de tiempo más o menos importante. Y, y todo cómo se, cómo van interactuando estos personajes, como la introducción de nuevos personajes, cómo van interactuando con otros, cómo cambian las direcciones que van tomando, cómo cambian las motivaciones, con las interacciones que tienen. Y en general me pareció como una historia bien completa. Y el tema de, yo creo que gran pregunta es, ¿y qué papel juega el Fénix acá? Po? El Fénix no es el protagonista, pero el Fénix como termina siendo el motor que pone en movimiento a muchos de estos personajes, y eso es lo que lo vuelve relevante. Principalmente porque es el Fénix. El McGuffin. Claro, el MacGuffin. Pero un MacGuffin bien interesante porque llega un momento y te muestran que tiene personalidad. Y contrario a lo que uno podría pensar, y que eso yo creo que lo podemos hablar después, uno podría pensar que el Fénix es como el correcaminos, por decirlo de una forma. Bip, bip. Sí, hasta que en una cierta parte del cómic deja de serlo. Y eso yo lo encontré bien interesante. Yo no creí que iba a pasar. Pero me pilló y estaba bien planeado, no salió como de la nada. De hecho, cuando vemos como lo que pasa con el Fénix, no sale de la nada, sino que hay un personaje que te lo muestran anticipadamente, así como de forma previa, te muestran el nivel de preparación que tiene, te muestran como los artilugios que tiene, y cuando sucede,
Lo que pasa con el Fénix, a mí me sorprendió, a pesar de como que te habían dejado todas las semillas para llegar como a este punto, pero que hayan decidido, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Y que después tiene una lógica después con la misma historia del Fénix. Me pareció bien interesante, lo encontré redondito. No forma un círculo perfecto, pero por lo menos sí se siente como la naturaleza cíclica que tiene este animal mitológico. Eso por lo menos me pareció bien interesante. Que no se haya quedado solamente como en una promesa, que no hubiera sido como un elemento inalcanzable, sino que termina siendo como parte relevante de la trama. Eso, chicos, yo creo que ahora podemos empezar a hablar con spoilers sobre este Fénix de Osamu Tezuka, el dios del cómic. No, el dios del manga. El dios del manga. No, qué bueno que les gustó, ¿no? Tenía, como digo, la di algo temeroso por lo largo, porque no sabía si le iba a gustar el estilo tampoco de Osamu Tezuka, pero qué bueno que les gustó harto. Veo que a todos les gustó, todos lo encontraron bueno, dinámico y entretenido, así que estoy contento por eso. Imposible que no te atrape en algún momento si la cuestión pasa de todo. Pasa con, ¿cómo se llama? Muere un Hay de montón de todo. gente, ¿cachai? Mueren niños, mueren bebés múltiples veces. El cómic parte con una muerte que tú pensás que va a ser el protagonista y el protagonista agarra al Fénix y se quema, ¿cachai? Y es toda ¿cómo se llama? Una seguidilla como de tragedias. Y yo creo que por eso también tiene tanto chiste. Yo no desconozco si el estilo de él es así en otras historias, pero acá es como que bien constante, como que Mira, de reírse un poco. como te decía, no soy un experto en la obra de Tezuka, pero me leí, la otra poca que he leído, que es Dororo, que es casi el mismo año, o del mismo año creo, es muy similar, ¿no? Está lleno de tragedias, pero lleno de chistes también, y Dororo, el protagonista, bueno, después se revela que era niña en verdad, pero spoiler. Es también pues, Dorora. muy... no, bueno, Ups. también pues tiene como una personalidad parecida a Nai, ¿no? También como súper obstinado, como súper al ataque, súper como ese mismo fuego, como que enciende el tiro todo y es divertido, ¿cachai? Impulsivo, bueno, perdón, divertida e impulsiva, que como cambia entre medio como que a la mitad te revelan que es mujer. Eh, pero es como en ese tipo de obra, pero tiene otras que es distinto un poco como decía en Adolf, por ejemplo, hay mucho menos de esto. No recuerdo haber visto algo de cuarta pared, por ejemplo, que se rompiera o que jugara tanto con la viñeta. O sea, todavía tiene toda esa narrativa súper dinámica, ¿no? A mucha acción, también ese estilo de dibujo, pero ya no mete o no que yo recuerde al menos, puede que me esté hablando equivocado, pero por lo menos no me quedó tan patente como acá. Si Sería había bien era muy curioso tener a Hitler haciéndote un guiño guiño en todo caso. claro, claro, Yo creo que no es suficiente tacto como para. claro, si es que había era mucho menos, ya no era tan notorio como acá. En esa hora como que ahí se reduce esa parte y queda como igual que la otra que contaba de Oda Kirihito, que también era más como una temática más adulta, también no tenía por lo menos como Fénix y como Dororo, como este humor tan marcado en medio de tanta tragedia. Acá es como. O sea, se nota que acá el loco se está divirtiendo porque igual mete chistes dentro del. Como que se podrían decir que están dentro de la historia que pueden encajar. Pero mete también como guiño a sus colegas, ¿cachai? La edición Se dibuja el de. mismo. Sí, claro, Varias la, veces. la edición de. ¿Cómo se llama? Que leímos. Tiene varias como explicaciones de personajes que eran contemporáneos de esa época y que eran de amigos de él que los colocaba como guiños, ¿cachai? Y que no tienen nada que ver en la historia, pero los colocaba, ¿cachai? Es como bien así, se nota que el loco está como más, como divirtiéndose harto haciendo la historia. O sea, esa es la sensación que me dio a mí, porque entre tanta cosa que ejecuta, ¿cachai?
le tiran una flecha al Fénix y el Fénix se pone a bailar y weón, ¿cachai? Como bien, como bien así. Esto es lo que quiero hacer, quiero reírme un rato. Sí, bueno, no lo comentamos, pero hay una adaptación animada. Me vi el primer capítulo antes de juntarnos acá. Y claro, como que pierde todo eso, ¿no? Como que le baja el tono, solo deja la parte como eh, más seria. Con un poco de caricatura, por ejemplo, en la boda que está al principio de la historia. Y claro, los personajes se ríen, se caen, uno se le cae una ánfora, se cae dentro de una ánfora de vino, cosas así. Pero claro, pierde harto de este estilo. Y también la violencia y la censura, ¿no? Como que un personaje se ve que le va a llegar la espada y se sale de la pantalla y ahí como que salta, como que se nota que le cayó la espada, pero no te lo muestran, ¿no? Como que está bien. Ujú. No es gráfica, ¿no? Cuando matan, por ejemplo, a toda una aldea al principio, también pues como que está como apunten y sube la cámara y se escuchan los flechazos, ¿no? Como que no, como que lo cortan. Claro. Ya, O sea, Motesca acá no, po. Acá te lo muestro. no, aquí lo muestras directo, muestra la flecha atravesando una mujer y su hijo, a los dos, a la espada también. Es bien gráfico. Pese a su dibujo, que choca con el dibujo tan dibujo animado infantil que tiene, que choca, pero también funciona súper bien. Claro, es como si, para hacer un paralelo, es como si estuvierais leyendo Asterix y Obelix y de repente te vierais como con una escena de violencia relativamente realista. O sea, igual el tipo es sabio, por ejemplo, y no y en los flechazos que pegan, por ejemplo, no hay sangre. No salta sangre de la. Claro. Pero sí Como que pueden destripar algo a la mitad y no hay sangre. claro, pero sí es bien dramático porque, por ejemplo, cuando hay personajes que mueren y los llenan de flechas, ¿cachai? Y los llenan así, Cuando a parecen uno le por clavan como 20 palos como el filetero. Claro, y yo me acuerdo Sí, haber visto un capítulo del Detective Conan donde referenciaban esa muerte de ese samurái. Y yo dije, esta muerte debe ser algo. En realidad no. Lo que pasa es que tiene que ser un tópico bien parecido, porque lo que tú estás pensando es Benkei, que era un monje. ¿Es un monje? Yo me Sí, acuerdo de un Benkei. samurái, pero hace tiempo que no vi hace No, lo años. que pasa es que eso es de. Es como de otra historia. Pero también eso parecido. Pasa con un personaje como que se supone que en el caso de Benkei, se supone como que queda haciendo como bloqueando una parte, que es un monje. Un monje, y este monje le pasa lo mismo, po. Como, es como decide bloquear el paso, ¿cachai? Y lo tapan en flechas, pero la gracia es de Benkei, y lo que tú estás refiriendo diciendo es que supuestamente este monje muere de pie. Sí, queda parado. Claro, Por entonces con todas las flechas, después como el otro ejército no se le quería acercar porque el monje seguía parado, después de estar todo clavado en una flecha. Claro. me acordé de Acá, una película de Jet Li. No, perdón, sigan. la héroe. Héroe. Pero son chinos, sí. Pero, pero tienen, ¿cómo se llama? Como la misma estilo. O sea, en todo caso, toda esta época de los Japón es como bien mística. Hace un tiempo vi un documental como del gran malo maloso que tiene, entre comillas, la historia de Japón, que Oda Nobunaga. Sí. En Netflix tiene un documental bien bueno. Y básicamente te relatan lo mismo que acá ese país tuvo una buena cantidad de tiempo donde eran feudos pequeños o grandes y eran una pelea constante, o sea, el país era un caos. Y llegó este compadre y lo, ¿cómo se llama? Y lo ponían en perspectiva que a pesar de que eran feudos medio barbáricos, tenían esa gracia que el del japonés que tenían cierto honor, entre comillas, entre ellos. No se atacaban en ciertas fechas, como se llama, dejaban vivas a las mujeres, una pila de cosas. Y este weón rompió con todo eso. Dijo, no, yo voy a hacer la weá que quiero, porque esta weá es una guerra. Y por eso seguramente lo tienen tan calado en la cultura popular de ellos, porque Sí. ese compadre siempre sale en todos, En en todo. video, Y siempre se menciona como alguien sin escrúpulos, como algo así como. como en videojuego que sale de esa época, ahí está el weón metido, ¿cachai? Sale como zombie, está totalmente bastardizado el pobre, pero es la fama que se dio. Y acá me acordaba de eso porque acá igual también parten como en una aldea, la aldea la invaden, después llega otra invasión aparte, y es constante esa idea de que no podía vivir tranquilo, que alguien está a venir ¿cómo se llama? A huear, por así decirlo.
Ay, Aparte, ahora que está ahí pasando. esta parte yo Esa la parte fue encontré. extraña. Sí, esta parte yo la encontré extraña. Sí, Como que se pone a llorar. sí, es claro cuando ¿cómo se llama? Este personaje también es extraño como ese lazo se forma, porque claro, se me olvidó el nombre de este, el narigón. ¿Cómo se llama? Naturuji, algo así, Natsu. Saturojito, algo así era Eh, como. Saturo Hiko, algo así. ajá. Claro, él obedecía fielmente a la reina y no dudó en matar a toda la aldea, incluyendo a los prisioneros, a los niños. Pero se encariña con este Nagi que aquí que llega esta arte donde le muestra este afecto ya que es una escena bien rara donde le decide lamerle las heridas, básicamente, y la de la nariz, sobre todo. ¿No? De esa forma. Y el otro llora de emoción ahí con el gesto. Es que por lo que se da a entender, la reina de ella, la reina Himiko, los trataba con la punta del pie. A pesar de que el tipo le decía, ¿cómo se llama? Que prácticamente le iba a obedecer en todo. Igual los trataba con la punta del pie y este compadre, este cabro chico, como que se preocupa más de él. Sale para la embarrada, es muy chistoso. Está lleno de picaduras de abejas y luego lo cuida, ¿cachai? Claro. Y al final, entre comillas, la desobedece. Le pide por favor que no cometa más estupideces. Porque eso es lo otro que tiene el cómic, tiene villanos, pero son villanos muy de tipo así, villano clásico tipo Shakespeare, así, algo así. Por ejemplo, Himiko, la reina, ella es súper egoísta y solamente quiere tener la vida eterna, por así decirlo. Y todo el resto nadie es capaz de decirle, oye, corta tu huevo. No. El hermano nomás. El hermano que lo manda a encerrar. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Es como bien, el personaje está puro en su villanía que es muy atractivo. Yo lo encontraba muy atractivo porque al final están todos como muertos de miedo al lado de ella, ¿cachai? Y está quedando la embarrada por fuera, más encima. Como que todo confluye, es bien espectacular lo que hace al final con todo eso. Porque hay una invasión, cae una casa, después van por la otra. Oye, no, se pasa de todo en este cómic, es muy entretenido por eso también. Sí, y muchos personajes ahora me acordaba el, el que eventualmente cazaría el Fénix. Como que es bacán cómo va creciendo como te muestran el seco, pero el seco con honor, es como el típico también que se repite en muchas historias, no sé, pues el, y claro, el tipo tampoco tiene la ambición de la vida eterna, ¿no? ¿Para qué voy a querer yo eso? El tipo quiere un desafío, quiere cazar el ave y quiere demostrar que puede también, no pelea por causas también, pelea porque sí que tiene un rival como que él encuentre digno, como que tiene toda una personalidad bien, que uno ve muchas horas después también, como bien atractiva también. Eso también me llamó la atención, que hay varios personajes que tienen la posibilidad de meterse en la búsqueda del Fénix y no están ni ahí. Dicen, no, yo para qué quiero la inmortalidad, no me sirve eso. El gordito lo dice, me parece, este arquero que no me acuerdo cómo se llama. Bien lo dice, hay un solo personaje que está detrás del Fénix, bueno, y otro más, que es el niño este Nabu. Pero no, esto no, en manos de otro autor, esto sería como una cacería de todos a buscar el Fénix, ¿cachai? Sería una competición así. Acá no es lo central, no es como se llama lo que motiva a todos. Esos monos que salen, por ejemplo, acá en la viñeta, como sextillizos, dice, se parecen a Novita Sí, Ah, claro. Ah, sí, pues, esos son unos que son súper famosos, que es como el más los viejo que Gato novitas. conmigo. Ah, Y todavía hay animes de esos monos, creo. Sí, sí, hace un par de años salió y le fue bien. Informalmente los conocen así como los novitas. Los novitos. exactamente, ¿será el mismo Doraemon o otro mono? Y ahí se explica que es otro, me parece. Sí, Pero sí, se, sí, son otros. pero se parece. El diseño se parece mucho, mucho. Mm. Eso No, también, disculpa, algo que igual que ahora que dijiste la palabra diseño, eso igual llama la atención. Si bien, por ejemplo, Osamu Tezuka tiene como elementos bien claros en su estilo, también la variedad de diseño de los personajes, así como son bien diversos. El tema incluso de la indumentaria
que tienen cada uno. Está como todo así como bien, bien armadito, bien logrado, todos tienen como una cuota de personalidad como bien importante. Y no son estáticos en el tiempo, no es como por ejemplo que si en la primera parte como del primer tercio el personaje, no sé, usaba polera y short, el último tercio no va a seguir usando polera y short, sino que tú vas a ver como el progreso del tiempo en la apariencia del personaje. Eso es un detalle bien importante que de repente como que se pasa por alto, ya sea en el manga o en cómic. Claro, el caso como más emblemático es el del doctor, que llega a la isla de los protagonistas, por así decirlo, antes de que quedara embarrada, y está vestido de una forma, al final termina vestido como un cavernario casi. Claro, eh, con su barba y queda con el puro taparrabo así. y eso que era doctor, pues lo vendían como que era alguien muy... Oye, esta escena que es cruel. Que a uno se le Uy, caen sí. le caen los bebés. Están Oh, escapando de más, weón. olvídate de los niños, dice que puedes tener otro. Sí. Y después cuando se pone a levantar uno y lo sigue sosteniendo, ya está muerto y lleva días muerto. Digo, y es como tan cruel la weá. Oye, esa pobre mujer que sufrió toda su vida. Partió media muerta, mejor si hubiera muerto al principio del cómic, weón, mejor que no lo hubieran recuperado. Hubiera sido mucho mejor. Uy. No, y el destino de esos dos, lo que comentamos antes de grabar, claro, un poco se cruza la historia de nuevo con Nagi que descubre que está viva, pero después siguen su propio camino, no, no se vuelven a encontrar. Ahí tiene, y con la erupción del volcán quedan encerrados. Lo que comentamos probablemente se basó en alguna leyenda, algún mito o tradición de Japón, ¿no? Como de que probablemente esta primera familia de donde descienden, como no sé, no sé si, no creo que todos los japoneses, pero alguna casta o algo, como que quedó varada, vivió toda su vida ahí, toda la familia en una cueva que no podía salir. Hasta hasta el final del manga, ¿no? Donde vemos que como primera vez alguien, un descendiente logra tener la fuerza para escalar la cueva. Eh, o sea, yo me imagino que tiene que estar basado en algo de antes, ¿no? Que me hizo acordar, no sé por qué, me hizo acordar como el mito de Noé. No sé por qué me dio esa sensación de que era como la versión de Noé, pero japonesa, porque quedan encerrados con animales, ¿cachai? Pero Dios Mira, les da todo para sobrevivir, ¿cachai? Porque les da agua y les da... Y entra el sol, vegetación. entra el sol por la cueva y crea como una vegetación. Y no es cualquier vegetación, es una agua bien en particular que dibuja que no la explica bien. Es un pasto que se puede comer, básicamente. Claro. No, pero después se ve que agarra como un... Crece como, no sé si es un hongo, pero tiene una figura bien particular. Y dice, oh, esto es comestible. Y los locos viven cientos, no sé si cientos de años, pero harto tiempo ahí, encerrados, pues eso es lo más cruel. Ah, le dije, no, esta cuestión debe ser como un mito, ¿cómo se llama? Antológico que tienen que tener los japoneses. Y el loco lo está uniendo con todo. O capaz que sea así La, la historia. sí, o tal vez la hizo así también. A lo mejor los descendientes también los toman en otro tomo futuro de Fénix y poco estarán ligados su historia a eso, ¿no? Que vivieron, su familia vivía en el nido del Fénix, básicamente, ¿no? Claro, por eso Como, me llama la atención, El pueblo elegido. claro, claro, por eso me llamaba la atención la traducción cuando Fantasma la dijo, porque por lo general los japoneses, hay palabras occidentales no tienen, No usan eh, tal cual, po. no, pues no la En usan tal el... cual, tienen como palabras compuestas que acá era el pájaro de fuego, una cosa así, no era que no tienen el nombre Fénix en su Claro. vocabulario. Entonces el Fénix no debe ser, me imagino yo que no debe ser así exactamente el Fénix que nosotros sí tenemos arraigado por cultura anglosajona, porque me imagino que debe ser como una del no desconozco el origen, pero tiene que ser tipo así
como los dragones, la versión de los dragones de acá, de caballería y todo eso, me imagino que debe haber por ahí, pero estos locos tienen su versión del Fénix. Ya, o a lo mejor nosotros, como anglosajones, lo tradujimos como Fénix. Para los japoneses simplemente el pájaro de fuego, ¿no? Es bien particular esa idea. Claro, puede ser. Pero la misma idea de ceniza, de renacer de la ceniza, del pájaro inmortal. O sea, tiene que ser el mismo Fénix, yo creo, no sé. Claro, es que por lo El mismo que... arquetipo. Sí, pues acá en Chile hay un pájaro igual, porque el alicanto, ¿Ya? que es igual que, bueno, como es chileno, tenía que ser un conchetumare el pájaro, porque es un pájaro que tú igual lo persigues, que lo escuchas, es una leyenda de la Pampa, que tú escuchas ese pájaro y si tú lo sigues, el pájaro te lleva una veta de oro, porque el pájaro come oro. No puede volar, entonces gordito y come oro, pero si el pájaro se da cuenta que tú lo estás siguiendo, te lleva para otros lados de la Pampa y te pierdes y te mueres en la Pampa. Ese es el pájaro chileno que tenemos nosotros. Debe haber otro más, pero es el que yo me acuerdo. Que, como dije, al ser chileno tenía que ser un buen tramposo, ¿cachai? Como un que anda con la pillería. Sí, La moraleja es eso, no se te pongas a seguir un pájaro en mitad del desierto. claro. Entonces, me imagino que todas las culturas deben tener un pájaro particular. No me acuerdo, los mexicanos tienen esto, los mayas, perdón, tienen. eh, Como el residente experto en cultura mexicana, Rodrigo. Estas aves ¿Conoces alguna historia de allá? ¿Cuál es? En México, alguna historia que tenga que ver con pájaros y que no tenga que ver con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No, Tiene que, he escuchado esa nomás. tienen que tener. Tiene historias con perros. Pero con pájaros no cacho. Tienen que haber, pero no conozco. En todo caso, mira, centrándonos de nuevo como en el manga, igual el manga clarifica hartas cosas respecto, por ejemplo, a la fauna de Japón. Dice que ellos no conocían los caballos hasta que los trajeron ¿cómo se llama? Es como acá. Los mongoles. Claro. Y y los pone como si fueran, ¿cómo se llama? El mito, ¿cachai? Que dice, oye, esta es una persona, es como un centauro, ¿no? Ese hueón arriba de un caballo, al final, ¿no? Es un animal, ¿no? Es como cualquier otro. Al final el mismo manga lo desmitifica cuando dicen, no, sí, como todo animal le temen al fuego, dice. Pero también está esa idea de que Japón, al ser una isla, ¿cómo se llama? No tiene la misma fauna que el resto. Nada, ningún país tiene la misma fauna entre sí, que estén muy cerca. Y la introducción de ciertos animales es como constante siempre en todas las historias ¿cómo se llama? De diferentes países. Sino todos, acá en Chile, que no sé si habrán caballos. Acá han introducido una pila de weas que no. Desde los castores hasta los hormigones, una pila de weas más que no deberían estar acá, pero en Chile están. Bueno, A mí me gusta como, si bien como que todos los personajes se parecen un poquito, como hay ciertos diseños que destacan al final, igual se hacen característicos. Por ejemplo, la reina Himiko, igual tiene un diseño que la diferencia del resto de las mujeres. Como las facciones son un poco más estilizadas. Y si bien al principio no es fácil darte cuenta que tratan de decirte que es mucho mayor que el resto de los personajes, al final igual te das cuenta que es distinta. Mm. O cuando dibujan, por ejemplo, a esta la que se va a casar con ¿con el el doctor? guerrero, Ah, y la que que, es Ah, ya, ya. la la que se mujer más maquilla. horrible de la tribu. Y dije, oye, pero si el loco, weón, no tiene nada que ponerse exquisito, así. No con ¿Qué esa se nariz. creyó? No con esa nariz después de. Después del ataque de la abeja. Claro. Y, y de hecho, por la nariz que la conquista. De hecho, yo también dije, esta cuestión debe ser, ¿cómo se llama? También otro mito de una mujer. Porque es bien precisa esa historia que a ella la capturan y para evitar que le pasen cosas malas en esa captura, se maquilla de forma que se vea horrible. Y entonces la tienen como esclava nomás. Y después revela que no, que se quiere vengar y todo eso. Hay harta venganza acá en esta historia. Claro, Vendetta.
y ella queda viva un poco acarreando como al hijo de uno de los protagonistas, al Saturajiko, bueno, supongamos que sea el nombre. Yo estoy seguro que ahí vamos a retomar algún descendiente ahí de él Pero en de hecho Fénix. eso se mencionaba directamente, como que los descendientes de Satoru Hiko iban a ser importantes como eventualmente en la historia. Claro, tienes razón. De hecho, en la historia o sea, había otra adaptación de Fénix de los años 80, pero como que pasé rápido el video. Y claro, no era esta historia, pues, pero tenía un personaje que tenía el mismo diseño con la nariz, pues. O sea, bueno, el descendiente heredó la marca de la abeja, no sé, pero probablemente va por ahí. No, Ay, ay. todos tienen ese tema de los diseños, igual lo encuentro Sí, sabio, porque sí, al principio decía Méndez que eran simples, pero son simples, pero todos característicos, son como bien identificables fácilmente, cada Claro, personaje. este desenlace de esta niña que la Asumi, creo que se llama, la que lleva ¿cómo se llama? El hijo de- Saturajiko, sí, es ¿cómo se Uzumi, llama? creo. Usumi, perdón, claro. Usumi. Eh, Me Saru acordé Tajiko, creo. de Corazón Valiente, igual decía que Corazón Valiente igual. Esa weá creo que es ficción, pero decía que el rey cuando estaba agonizando le decía la niña le decía hasta que ella llevaba el vientre en la semilla de William Wallace, pues. Encima que el otro cabro no pasaba nada con las mujeres. Y el rey como que notaba así, ¡ah! No para de vengarse, ya estaba tan convaleciente que no podía hacer nada, ¿no? Esa venganza tan así medieval me hizo acordar también como el mismo estilo, porque la niña también dice eso, pues dice, "Oye, yo llevo la semilla del pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, con el que parte la historia. No, pues, es Ah, el del pueblo de pueblo la Jimiko. perdón, si tenéis razón. Y el compadre, yo dije, la va a matar. Sí, Claro, yo también han dije, pasado tanta brutalidad que lo detiene a La él muerte para... más que le hace al agua al pescado, po. Claro, claro, como que la va a matar. Y le da la espalda y como que el loco recula y dice, no, no lo voy a hacer. Pero Claro, que lo de la siguiente perspectiva es como diciendo, sí, puedo matar como a mujeres con guagua en los brazos, pero una embarazada, no, no, ese es mi límite. No, claramente no es el caso. yo la vi sí, como que la consideraban a ella, al ser esclava, igual parte de ellos en el sentido sí, de... y un poco quedó medio engatusado por la belleza de ella, que sin el maquillaje. Bueno, no sé tampoco cómo interpretarlo. Y también con respecto a eso mismo, este personaje, el arquero, el que caza al Fénix, también tampoco caché la relación que tenía con ella, porque como que se distrae cuando se la muestran, como dicen, oye, ella es de tu pueblo, te la vamos a matar. Es Sí, por eso, lo que no, pasa es que a su pueblo ya lo habían arrasado. Claro. claro, que vio que había otro, ya, yo creo que era como, ¿hay alguien más vivo del? Sí, por eso es una constante esa weá de que en este país vivía en caos porque se pasaban peleando entre ellos, pueblos Claro, desaparecían y volvían a crecer, entonces era como ya normal que un weón tuviera tipo running, por así decirlo, con estos samuráis sin claro. señor. Este Estaba era como mercenario. un mercenario que ya su pueblo no había estado, ya había sido capturado por otro pueblo. Ya. Que justo se dio que eran los dos conocidos del mismo pueblo, es parte de la tragedia. Eso, ¿verdad? Claro, Igual es claro. No, buena, no, dale, perdón. igual le encuentro bueno hacer el desenlace porque ese personaje es demasiado capaz. De hecho, es el que atrapa el Fénix. Claro. Eh, Claro, Pero era- ojo, la trapa del Fénix no lo hace porque sea como, porque yo soy muy bacán y lo agarra a la primera. Te muestran al personaje como que en un momento como que se queda esperando, 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 y el proceso de preparación. mm, Entonces, un personaje que como es muy capaz, pero muy capaz porque claramente no porque las cosas le salgan fácil, sino porque tiene la paciencia para hacerlas bien. claro. Que es algo que no tiene el protagonista.
Claro, que es lo que decía Felipe, que es súper impulsivo, ¿cachai? Y es bueno para cómo se llama, para regañar y todo eso. En cambio, el otro claro, compadre no, pues el otro se sienta, ve para dónde vuela el Fénix, lo vigila. claro. eh, El tema de la arma, yo creo que lo que más me gustó es como diciendo ya, mi plan para cazar el Fénix es lo siguiente. Primero voy a usar flechas de metal, porque claro. así el Fénix no las puede derretir. Y lo segundo, cuando lo captura, el otro le diciendo, si me sueltas te cumpliré tres deseos. No, corta la cabeza. Es súper Este cuchillo pragmático, sale en las tripas, básicamente. es súper práctico el tipo. Si digo, ya, ya, si lo dejo hablar, me va a engatusar, así que no, al tiro. Se va a poner, me va a agarrar en la filosófica. Claro, igual yo decía, puta, el Fénix va a volver porque esa es la gracia del Fénix, que vuelve, pero igual la encontré como bien brutal la faenación que de la de la que sufre, porque no le disparan una flecha, que le disparan como 10 y ya cuando se pone a hablar el tipo va y lo degüella como si fuera un ganso, así, le corta el cuello y la cabeza. ¿Cómo se llama? Y después andan buscando el cuerpo, eso es lo más divertido. Sí, y también de nuevo la Himiko que lo alcanza a ver, pero fallece justo en la puerta ahí del Fénix. De nuevo, como tan tragedia de, como decís tú, eh, como a segundos de la inmortalidad. O no sé si lo habría conseguido, no sé si por el tema de que después Nagi tampoco logra sacarle nada de sangre. No, no. Es que por lo que da a Pero entender, por el- lo que yo entendí, esto de por la mía, es que el Fénix no es como se llama. No es que te dé al matarlo y te bebes la sangre, te va a hacer inmortal. Tenés que atraparlo, ¿no? Porque el otro compadre lo atrapó y le ofreció al tiro, ya me atrapaste, ya yo te voy a dar cosas, tres deseos. Es como el genio de la lámpara, una cosa así. o sea, me atrapaste, te voy a dar la sangre, le dijo. Sí, sí, Y el otro, no, chao, yo no quiero ser inmortal. claro, pero estos compadres son tan brutos que han vivido en guerras todo este tiempo que los locos. Quiero la sangre del weón, ¿cachai? No sé en dónde leyeron eso, ¿cachai? Nunca se dice, no, es Ya, como pero un si en mito. todo caso, porque estamos con cosas, nunca fue su medicina o religión tan avanzada. Recordemos que para la primera cura, los güeyes decían como, y bueno, ¿cómo le están tratando a usted? No, pero mira, aquí tenemos la cabeza de un gato y arriba de la cabeza un cuervo y le rezamos. Claro. Y, y era como, weón, que chucha después decía como que le metían le prendían fuego y le metían una agua por el hoyo, decían. Y era Era como como el que hospital de Talca, la wea. Así. no tenía ni un sentido ni uno de los putos tratamientos que le hacían, weón. Igual me gustó esa escena que el loco explica, ¿sabes qué? Hay que darle hongos. Y dice, Tetsuga se da la Le dio molestia de la explicarte. penicilina. Claro, ¿sabes qué? Esto se hace por tal y tal razón. Y esto está entretenido, dice. Pero claro, los locos eran unos bárbaros. Esa es una de las cosas que un poco no le compro yo a los otros mangas o los otros animes, por ejemplo, de esta época, que son como muy estilizados. Que son como los japoneses nunca fueron bárbaros. Nunca fueron locos que salieron de cuevas, ni vivían durmiendo en el suelo, nada. Siempre tenían casa y todo eso. Y acá se ve que son los locos. Hay una, ¿cómo se llama? Literal son bárbaros, pues, se pelean entre ellos. Hay unos más avanzados que otros, pero son bárbaros a fin de cuentas. ¿Cachai? Ujú. Bueno, yo creo que estamos igual un poco. No sé si No, yo alguien creo tiene. que sí. Sí, yo creo que le hemos. Yo creo que lo hemos imprimido bien ahí al Fénix. Pero no le sacamos nada, porque no Claro. lo atrapamos. Loco, o sea, a mí lo que me causa mucha curiosidad, que después yo creo que más adelante la voy a revisar, ¿qué va a hacer después? Porque esta historia estaba muy buena. De hecho, esta historia creo que en la otra serie la voy a adaptar y tener una serie completa con arcos completos y todo eso, y listo. Y Hay algo que el. no hemos mencionado que tiene que ver con lo mismo que estáis diciendo tú, ¿Qué cosa? que la mayoría de los personajes mueren. Ah, claro. No sé. Es que por lo que da a entender, o sea, no es lo que da a entender, es como lo que da ese como texto que escribe este ayudante de Tezuka. El loco tenía la ambición
de cómo se llama, que es una ambición bien grande, encuentro yo, de filosofar con la vida y la muerte. Ese es como es como el objetivo del que quiere hacer por eso acá hay muerte, pero así a personaje que veí, seguro se lo van a echar. Yo creo que el loco entiende que por lo que me da la impresión que el loco entiende que la muerte es inevitable. Que no hay fénix que te va a salvar de eso. Y que tenéis que vivir una vida extraordinaria. Una cosa así que algo que siempre que los griegos también decían eso. Que tú tenéis que vivir, ¿cómo se llama? Y vas a ser inmortal, pero por tus logros como no sé, pues como en esa época teníais que ser un guerrero muy destacado o ser un pensador muy destacado y iba a ir a través del tiempo. Que a mi modo de ver, ellos el tiempo les dio la razón porque puta, los griegos más bacanes son los que justamente destacaron eso, pues, o en batallas o en, ¿cómo se llama? O en sus obras filosóficas. Yo creo que eso es lo que él pretende decir eso, porque todos estos personajes mueren. Todos estos personajes se van, se mueren de manera horrible, pero siempre está esta introducción histórica que hace él, por ejemplo, de este compadre que le queda con la narizota. Él todo después, en algún momento, dice, ¿sabes qué? Este compadre inspiró de esto y esto. Y ahora es conocido por eso, ¿cachai? No es conocido porque vivió 100 años o 1000 años. El loco es conocido porque su vida fue extraordinaria, por así decirlo. Yo creo que por ahí va lo que quiere hacer este caballero de eso. ¿Quién soy yo? Esa es mi bola así, mezclando griegos con japoneses. No, pero está bien. Una bonita interpretación como para dar un análisis. Está bien, pues, un buen paralelo. Rodrigo, ¿algunas palabras finales sobre este Fénix? Que fue un cómic bastante entretenido. Me gustó leer algo de este estilo. eh, Como dicen, que va mezclando momentos como muy brutales con escenas que son como muy tiernas. Me gustó el desarrollo que van teniendo los personajes a lo largo de la historia y los cambios que van teniendo. Y eso. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, como palabra al cierre, solamente puedo decir como que es una buena forma de entrar a conocer el trabajo Samotesca. Quizás como una recomendación que ya lo mencionaron al principio. El estilo, así como de buena primera, puede resultar un poco como incongruente con la historia, pero se pasa súper rápido. De verdad, bueno, si bien es súper estilizado por lo mismo, por el tipo de diseño que tiene Osamu Tezuka, con los ojos grandes, medio caricaturesco, tanto su diseño como las proporciones, el enfoque que tiene la historia, como da de todo. Es como esa frase bien conocida, dice como te hará reír, te hará llorar. Ya, pasa con esto, así como de verdad este Phoenix tiene de todo, tiene comedia, tiene un desenlace así como de historia épica, arma su propia mitología, tiene historias de traiciones, tiene como historias como de honor, tiene de todo. Es bien completo, no es gratuita la fama de este autor. Y por lo menos, y de no, esto es una historia cerrada. Si bien sabemos que, por ejemplo, que es un proyecto largo, uno puede agarrar este primer tomo de Fénix y te lee una historia que te hace sentido de principio a fin, de pe a pa. Así que, por lo menos, una muy buena recomendación, Felipe. Qué bueno, estoy muy contento que de nuevo me repito que le haya gustado, estoy muy contento de haberlo leído también con ustedes. También me gustó mucho. También creo que un poco lo sacó todo lo que recordaba bueno de Osamu Tezuka y también un poco la época fue este estilo que yo decía que intermedio creo que fue súper ideal también para esta lectura de Tezuka, como esto de temáticas como tan como sea un cani de vida y muerte como bien profundas, ¿no? Pero también haciendo una historia muy dinámica, muy entretenida, muy divertida, que se basa muy bien y te deja eh, muy metido en su historia, ¿no? Te sabe llevar por donde quiere, de aquí para allá, de vuelta. Te encariñas con sus personajes, con personajes
que partes de repente haciendo cosas horribles, pero terminas queriendo. Au. Eh, Así que muy feliz de nuevo de haber leído esto con ustedes y nada, pues. Así que espero que lo haya entrado a los que no conocían ahí no habían, o sea, yo creo que todos habían escuchado su nombre, pero vi que no todos lo habían leído, así que qué bueno que lo pudieron conocer. Muchas gracias, Felipe. ¿A quién le toca recomendar esta semana? A A mí, Méndez. Rodrigo, por favor, ¿tenía algo en mente? sí, tengo algo en mente. Tan- Eh, bueno, en general siempre es Toripe el que recomienda manga y creo que no he recomendado manga yo, siento que yo creo que leo igual de manga que Toripe, Yo creo que tú leís mucho más. o quizás ella lee más. Y voy a recomendar hoy día a un autor que junto con Tezuka tiene que ser otro de los mangakas más influyentes en el género. El tipo, por muchos es considerado como el creador del género de la Magical Girl, como estas, como tipo Sailor Moon, como estas niñas que se transforman. Eh, También creador en gran parte de lo que se considera las bases del género mecha. Así Ya. que Ya sé que. vamos a recomendar una obra de el grande Go Nagai, creador de Mazinger Z, Ya, ¿y cuál de todas? creador de también creo que la de Magical Girl se llama Pretty No, ¿qué es? Honey, Cutie Kitty Honey. Honey. Cutie Honey, y creador de la gran el gran manga Devilman. Ya, Entonces, Cuál vamos a leer? ¿cuál de Perdón. todas? Ah, Es vamos a bien variado, si lo pensé, como con esa introducción te das cuenta así como el nivel de abarque, así como de géneros que tocó ese hombre. ya. Y yo quiero que se preparen porque Go Nagai, si bien en general su estilo en muchas cosas igual es simple como el de Tezuka, se dan cuenta que hay un cambio notable en el tratamiento de ciertas cosas. Eh, Vamos a leer Devilman, pero no todo Devilman. Devilman son 5 tomos y son tomos gorditos, como de 170 páginas. Pero son páginas súper simples en general, o sea, hay muy poco texto en muchas páginas. Entonces, por ejemplo, los 2 primeros tomos, si ven son como 500 páginas, son mucho menos en contenido que lo que leímos ahora. El primer tomo yo creo que se puede leer en unos 40 minutos. Es como. Tiene muy poco diálogo, es muy gráfico. Entonces, eh, lo que yo voy a recomendar son los 2 primeros volúmenes de Devilman. Volumen 1 y volumen 2. Les digo, en verdad suena mucho, pero se pasa muy rápido. Es muy gráfico todo. Es más, a mí me gustaría recomendar esta tercera porque es donde la historia agarra más vuelo, pero dejémoslo en la segunda nomás. Si alguien se motiva después a seguir con la tercera, que es donde se da como uno de los giros más interesantes, ahí puede seguir cada uno. Pero con los 2 primeros volúmenes va a estar bien. De Devilman de Go Nagai. La original, porque hay como 1000 variantes de series de Devilman. Está Devilman no sé cuánto, Devilman del futuro, Devilman. Hay como 1000 reediciones de Devilman. Pero la original del 70 y tanto. Que Gracias por aquí les voy la. a mandar. Entonces. Dale. Ahí nos pasáis la recomendación de este Go Nagai con su Devilman, que parece que viene como rezagado desde el especial de Halloween también. yo lo último de que vi de Devilman fue esa serie de Netflix. Y Ah, ¿viste Cry Baby? puta que es buena Ya. esa wea. Esa es la mejor adaptación que se ha hecho y la más fiel de este manga. Adapta varias cosas y las mejora como para el tiempo moderno, pero de todas las series, películas que se dieron de Devilman, Cry Baby es como la mejor adaptación que hay y la más fiel. Y sí, son como las mismas temáticas. Y sí, al final es el mismo. Ya. Ya, no comenten nada más, no me quiero spoilear. Ya. Muchas gracias por la recomendación, Rodrigo. Y Excelente.
Y gracias por ustedes también por participar esta semana. Qué bueno que se pudo hacer y pudimos leer algo distinto. Y ya vamos a tener manga 2 veces seguidas. Eso me parece bien interesante y bien distinto los estilos también. Así Sí. que es bien interesante con las recomendaciones que están saliendo. Si quieren ustedes dos, también pueden cerrar con sus mangas ahí para hacer Sí. un mini ciclo. Un mes involuntario de mangas. Claro, Un sí, ciclo un involuntario. involuntario de manga. Bueno, ahí o son libres, pero ya que No, sí, estamos me ahí. parece una buena idea. Ya, Y voy a buscar Ya, algo que recomendar. yo igual me sumo para seguir con la línea editorial impuesta. ya, Nadie se baña de aquí a diciembre, ¿no? claro. Para ponernos en onda. Para que termine el mes, para cuando termine el especial la recién se pueden meter a la ducha. Si no, Como No cuando shower, hablan del septiembre sin FAP, este va a ser el noviembre sin ducha. no shower November. Ya, ya, ya muchachos, ya cabrón. Un cuídense. gustazo como siempre. Nos estamos viendo. Chau, Chau. chau. Chao, chao.